Cada vez son más frecuentes los cambios adaptativos de las empresas por consecuencia de movimientos en el sector que habitan. En sectorial hemos identificado los principales inductores que definirán el futuro de las organizaciones en los próximos 5 años y elaboramos una miniserie para compartirlos. En el presente capítulo compartiremos las implicaciones ambientales y el uso de la inteligencia artificial. Los próximos años tendremos entonces cambios adaptativos que reseñamos en el capítulo anterior, asociados a la influencia de un mundo que cada vez se está cerrando mucho más, barreras al comercio, entonces generará un cambio adaptativo para las empresas. También estamos viendo presiones en la reconfiguración de la pirámide poblacional alrededor del mundo y alrededor de Colombia, o sea, el crecimiento de las personas mayores a 60 años y el decrecimiento de los nacimientos, presiones también desde el mundo geopolítico y la inserción de la tecnología. De aquí a los próximos 2 años, el 70% de los sectores habrán adoptado tecnologías de la industria 4.0. Cuando hablamos de esa industria 4.0, ahí está la inteligencia artificial. Tal vez la inteligencia artificial se vuelve el motor de pasar de una transformación digital a una aceleración digital. En transformación digital de las empresas, pues está pasar a una informática a la nube, utilizar modelos al interior de su funcionamiento a través del agilismo, implementar algunos elementos asociados a la analítica de datos. Pero cuando queremos acelerarnos es poder generar muchos más elementos a partir de nuevos tipos de herramientas tecnológicas. Inteligencia artificial será una gran protagonista en este frente, junto con elementos como lo podrá ser la realidad aumentada, la realidad virtual, todos los elementos asociados al blockchain, la biotecnología, la computación cuántica. Es de tener en cuenta que entonces hemos pasado por 4 revoluciones industriales, donde la primera fue la asociada a la creación de la máquina a vapor, la segunda la producción en masa, producción en línea, el Fordismo, la tercera los semiconductores, microchips, el surgimiento del Internet y actualmente en esta cuarta revolución industrial pues todo este tipo de tecnologías. ¿Qué va a pasar entonces? Si solo nos quedamos con inteligencia artificial, hablamos de un mercado que en el 2023 era de 3,2 billones de dólares, cerrará hacia el 2028 en 36,6 billones de dólares, con una tasa de crecimiento anual del orden del 200%. Claramente va a haber una aceleración en el uso de esta tecnología. En la actualidad, las inversiones que se están realizando por parte de las empresas versus los rendimientos que se están generando no han logrado tener una relación consecuente. De hecho, hemos visto alguna desvalorización de esas high-tech, de compañías con gran base tecnológica, que cuando presentan sus resultados financieros, el nivel de montos invertidos en inteligencia artificial versus los rendimientos enfrentados no están teniendo el mismo nivel de correlación. Eso no significa que inteligencia artificial luego no lo vaya a cumplir. Estamos apenas en los albores de este tipo de desarrollo. El impacto que puede generar en su mayor medida va a estar en inteligencia artificial generativa, que es la que puede generar un contenido autónomo, un nuevo tipo de contenido, pareciera un contenido original a partir de datos, textos, imágenes existentes. Esa es la de mayor nivel de aplicación. ¿Cómo puede generar eso el mayor nivel de productividad en la fuerza laboral, que es donde lo están utilizando principalmente las pymes? Pues piensen, por ejemplo, un programador que antes, cuando pensaba para desarrollar e integrar un código y aplicarlo en su organización, pues podría tardar en un código base alrededor de unas 3, 4 horas. Ahora los procesos estamos hablando de minutos. Piensa un diseñador, el crear una pieza gráfica que también podía tomar esas horas en su desarrollo, pues ahora también podemos pasar a minutos. Esa es la mayor productividad en el frente de la fuerza laboral. La mayor productividad también podrá traer menores costos operativos, posteriormente una mejor experiencia hacia el cliente, elementos de monitoreo en el desempeño, seguridad e integridad de los datos. Pero ¿qué podría salir mal? Lo que puede salir mal es que los datos, la información que se utilicen para crear nuevo tipo de contenido, pues sean datos erróneos. Entonces ahí se da un desarrollo o una mala información. Que esto se utilice cada vez más para generar vulnerabilidades en el frente tecnológico, la parte de ciberseguridad, la protección de los mismos datos, son aquellos elementos más visibles. Pero existe otro riesgo, es que a medida que se están entrenando y reentrenando todos estos elementos de inteligencia artificial, pues el consumo
de energía va creciendo a una tasa bastante acelerada. Por eso entonces tenemos que hablar no simplemente de una inteligencia artificial, sino de una inteligencia ambiental. Cuando uno analiza las cadenas o los sectores responsables de las emisiones de carbono, emisiones de CO2, se encuentra que en 8 se concentra el 50%. Estamos hablando de alimentos, la principal, porque tiene efectos o impactos en emisiones en la agricultura, en el transporte, en la manufactura, la construcción, a través del cemento, el acero, el plástico, el transporte, la manufactura, moda, en las telas, los cierres, los sintéticos, luego también el transporte, la manufactura, la parte de consumo masivo como el químico, el plástico, el transporte, manufactura, siempre se va a repetir transporte, manufactura. Ahora bien, piensen en todos estos sectores acelerados a través de inteligencia artificial. Pues solo el uso de inteligencia artificial va a generar un mayor nivel de emisiones, de demanda de energía, entonces emisiones en CO, en CO2 y luego la aceleración de estos sectores pues hacen un efecto aún mucho mayor. Cuando uno analiza tal vez desde 1850 hasta la actualidad, los datos indican que la humanidad ha sido responsable de la mitad de las emisiones que se han presentado en toda la historia del mundo, desde 1850 a la actualidad. En aquel momento pasamos de emitir 1 billón de toneladas anuales de CO2, en la actualidad emitimos alrededor de unos 50 billones de toneladas anuales y para poder cumplir con los compromisos de cambio climático, es decir, que de aquí por lo menos a los próximos años, al 2050, la temperatura de la Tierra no aumente en más de 1,5 grados centígrados, tendríamos que emitir de aquí al 2030 una tasa más o menos en promedio anual de esos 50 billones que hay actualmente en toneladas anuales de CO2, tendrían que ser alrededor de unos 33 billones de toneladas anuales de CO2. Y tienes nuevos impulsores que te presionan estos elementos. ¿Qué tiene que hacer la organización? Pues utilizar palancas de descarbonización. Las palancas de descarbonización están en energías renovables, en soluciones basadas en productos naturales, en cambio de combustibles, en nuevos procesos, en eficiencia en procesos y el uso de nuevos tipos de materiales, la circularidad, los elementos asociados a la captura de carbono. Ahora bien, cualquier palanca de descarbonización necesita la inversión de unos recursos financieros importantes. De hecho, muchos CEOs reseñan que uno de los principales retos en el largo plazo de su organización, pero esto ya más que largo plazo es en una situación inmediata, es cómo generar las inversiones o cómo no generar el incremento en costos para poder cumplir los objetivos y el uso de palancas de descarbonización. Necesitas un sector privado. Esto no se basa solamente en el sector público. El sector privado es el motor para poder llegar a esas palancas de descarbonización y que obviamente nuestras empresas se adapten, cambien, muten a través de esa aceleración de inteligencia artificial, pero como también mutan en una inteligencia que sea ambiental.